Este servicio es traído a usted gracias a BlackBerry and Cross, el poder para hacer más. Para más información sobre nuestros productos, entrenamientos y servicios, visite www.blackberrycross.com. Esperamos disfrute de este contenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Les saludamos desde BlackBerry and Cross en San José, Costa Rica. Gracias por unirse a esta sesión de webinar que traemos el día de hoy para ustedes en vivo, pero que luego usted podrá acceder por medio de nuestros recursos en la internet, nuestros canales en redes sociales como YouTube o en Improve, nuestra red social dedicada a todos aquellos que son entusiastas del mejoramiento continuo. El día de hoy estaremos platicando sobre este tema que ve usted en pantalla: pruebas no paramétricas. Daremos una breve definición acerca de qué implica el concepto de no paramétrico. Entenderemos cómo esto se parece a otras pruebas comparativas que realizamos en la estadística paramétrica, más comunes, dicho sea de paso. Y también hablaremos de las pruebas más comunes, pero sí ya en el mundo no paramétrico. Nos valdremos también de la ayuda de Minitab Statistical Software, de donde tomaremos algunas de las definiciones. Nos ayudaremos también para ver la estructura de pruebas que Minitab 16 plantea y ubicarle a usted rápidamente en donde poder acceder a estos diferentes tipos de pruebas no paramétricas en el software Minitab Statistical Software. Bien, sin más decir, vamos a iniciar con el primer punto. ¿Qué implica que un dato sea no paramétrico? Bien, de acuerdo con Minitab, la definición de no paramétrico vendría a ser básicamente la siguiente. El término paramétrico, como usted lo lee en pantalla, implica que se supone una distribución determinada para una población. Paramétrico implica esto. Aquí hablamos acerca de recolectar datos, hacer una prueba de onda de ajuste y poder determinar si los datos son normales, logarítmicos, exponenciales, beta, gamma, paired, pareto, binomial, negativa, etc. Una gran cantidad de distribuciones paramétricas existen. Continúo con lo que Minitab nos expone acá. A menudo se supone que al realizar una prueba de hipótesis, por ejemplo, los datos son una muestra, note que esto es importante, no son toda la población, de una distribución determinada, es decir, de un comportamiento paramétrico determinado. Por ejemplo, la normal, que es muy común, ¿verdad? Continúa Minitab diciendo que el término no paramétrico implica que no se supone una distribución específica para la población. Es muy importante aquí entender que el hecho de que no se suponga una distribución específica para la población no nos exime de la necesidad de verificar el sistema de medición con el cual estamos midiendo o tomando las mediciones. Dicho sea de paso, muchas veces el sistema de medición está comprometido, es decir, es un sistema incapaz de darnos la medición adecuada y los datos parecen comportarse de acuerdo con Dios sepa cuál distribución de probabilidad. Entonces, cuando se hacen las pruebas de onda de ajuste, muchos analistas y muchas analistas novatas no verifican el sistema de medición antes, creen que todo está indicando que los datos son no paramétricos porque no hay ninguna distribución paramétrica que la prueba de onda de ajuste claramente señale. Sin embargo, el problema es el sistema de medición. Entonces, punto importante. Los datos paramétricos son aquellos que siguen una distribución específica. Son aquellos que se comportan de acuerdo con algún modelo paramétrico llamado distribución de probabilidad específico, dentro de los cuales hay muchas. Y los datos no paramétricos son aquellos que no siguen o no suponen una distribución específica para la población. Siendo así, mucha gente, cuando realmente logra validar el sistema de medición y se encuentra ya de plano con una distribución de datos no paramétrica, algunas veces entra en shock, entra en una conmoción porque no saben qué hacer. Tienen que hacer una prueba de hipótesis, pero resulta ser que las pruebas de hipótesis necesitan que los datos sean normales, o se supone que deberían seguir una distribución normal y no la siguen, o bien deben verificar ciertos supuestos de normalidad para algunas pruebas y no la siguen.
Bueno, resulta ser que sí, pues en las pruebas comunes, por ejemplo, como estas que estoy mostrando en pantalla para la estadística paramétrica, aquí vamos a notar que es estadística paramétrica, sí, para la paramétrica, sí, en este tipo de pruebas, pues lo que sucede es que los datos que tenemos siguen una distribución normal o siguen un modelo paramétrico específico y podemos hacer pruebas de hipótesis para medias, sobre todo aquellas, por ejemplo, donde comparamos una muestra contra un valor objetivo o dos muestras entre sí o más de dos muestras en sus valores medios, los cuales llamamos a estas pruebas ANOVAs. O bien hacemos pruebas de hipótesis para varianzas u otro tipo de pruebas. Y claro, cuando yo necesito hacer estas pruebas, corro las pruebas de bondad de ajuste para determinar qué modelo de probabilidad siguen mis datos y no sigue ninguno, a pesar de que el sistema de medición es correcto, es validado, pues puedo entrar en un poco de frustración y decir, bueno, ¿qué hago ahora? Bien, la respuesta probablemente una de las posibilidades más sencillas y prácticas que ya la estadística incluye, que ya tiene probada desde hace muchos años, es trabajar con estadística no paramétrica. Existen no paramétricas equivalentes a las pruebas paramétricas. Veamos algunas de las pruebas más comunes en estadística no paramétrica. Primeramente, ubiquémonos en las pruebas de la mediana de una muestra. Curiosamente, cuando hablamos de estadística no paramétrica no hablamos del promedio, hablamos de la mediana, es decir, no comparamos pruebas de hipótesis de medias en estadística no paramétrica, sino que por el contrario hacemos pruebas de medianas y podemos tener pruebas de medianas de una muestra como lo hacemos similar en la estadística paramétrica. Y estas pruebas de mediana de una muestra, hay básicamente dos pruebas muy comunes. Estas están incluidas en Minitab Statistical Software y son la prueba de signo y la prueba de Wilcoxon. Son equivalentes, digamos, a esas pruebas paramétricas de medias, de una media. También tenemos la prueba de la mediana de dos muestras, cuando tengo que comparar dos muestras entre sí. Generalmente hacemos en estadística paramétrica, hacemos una prueba 2T, utilizando la de T-Student. El teorema de la T-Student, la tabla estadística, el modelo estadístico, la distribución de probabilidad de T-Student. Pero como no tengo un comportamiento claramente definido como T-Student y necesito comparar dos muestras, es probable que una buena opción sea trabajar con la prueba de la mediana de dos muestras, conocida como la prueba de Mann-Whitney. Si por otro lado ya lo que tenemos es más algo parecido a una ANOVA, o sea, necesito hacer un análisis de varianza, una comparación de medias de múltiples poblaciones, más de dos, pues puede ser que resulte práctico si es un equivalente similar a una ANOVA de una vía, pues podría ser una prueba Kruskal-Wallis o una prueba Mood, o bien si es una ANOVA de dos vías podría ser una prueba de Friedman. También tenemos pruebas para determinar la aleatoriedad, como lo son las pruebas de corrida, y las pruebas de estadísticas en pareja también son muy utilizadas en estadística no paramétrica. Por ejemplo, tenemos los promedios en pareja, o también conocidos como promedios de Walsh, las diferencias en pareja y las pendientes en pareja. Una prueba que no podemos dejar de lado y que sin duda alguna, si usted ha corrido, por ejemplo, en Minitab Statistical Software, una prueba de ANOVA convencional, es decir, por estadística paramétrica, cuando está verificando el supuesto de igualdad de varianzas, se realiza una prueba en Minitab Statistical Software en donde se resume en una ventana con tres gráficos o con tres pruebas. Las tres pruebas incluyen una prueba no paramétrica de igualdad de varianzas que se conoce como la prueba de Levin. Estas son las que usted ve en pantallas, pruebas muy comunes, equivalentes a otras pruebas en estadística no paramétrica y son pruebas comunes dentro de la estadística no paramétrica. Aquí el punto una vez más es: ¿puedo yo estar segura de que mi sistema de medición es correcto, está midiendo correctamente bien y que cuando hice la prueba de bondad de ajuste realmente los datos no siguen un comportamiento paramétrico? Bueno, si no lo siguen no hay problema. Tengo un gran conjunto de posibilidades para hacer pruebas comparativas y análisis utilizando estadística no paramétrica. Ahora lo que haremos es ir rápidamente a Minitab Statistical Software y mostrarles en dónde puede usted encontrar estas pruebas mayoritariamente. Bien, me he movilizado hacia Minitab Statistical Software y en este momento voy a ir al menú Estadísticas, y en el menú Estadísticas usted podrá encontrar una opción que se llama
no paramétricos, y aquí están todas estas pruebas. Vean, las pruebas de signo para una muestra y la prueba de Wilcoxon. Notan ustedes que en Minitab hay como una línea horizontal de un color grisáceo que divide diferentes herramientas, por así decirlo, y es porque Minitab hace esto para poder diferenciar el uso de esas herramientas. Por ejemplo, prueba de signo y Wilcoxon de una muestra son más parecidas entre sí porque son pruebas de medianas para una muestra, estadística no paramétrica de pruebas de mediana para una muestra, pero la prueba de Mann-Whitney ya no es igual a la prueba de Wilcoxon, ¿verdad? La prueba de Mann-Whitney tiene una diferencia y la prueba de Kruskal-Wallis es diferente, por eso está ubicada en otra parte. Note que acá tenemos las que son equivalentes a pruebas de medianas de un signo, pruebas de signo, pruebas de mediana de una muestra. Mann-Whitney, que es para dos muestras, similar a la prueba de usted. Pruebas similares a la NOVA son la Kruskal-Wallis, la prueba de la mediana de Mood y la de Friedman. También tenemos la prueba de corridas para verificar aleatoriedad. Y tenemos los promedios en pareja, diferencias en pareja y pendientes en pareja. Si usted quiere hacer una prueba de Levin, deberá ir al menú de ANOVA y en el menú de ANOVA escoger la prueba de igualdad de varianzas y ahí podría hacerlo. Bien, es todo lo que tenemos para el día de hoy. Esperamos que este corto webinar le haya sido de provecho y que pueda usted continuar su proceso formativo alrededor de todas estas herramientas que nos ayudan a entender mejor la variabilidad de los procesos. Cerramos entonces haciendo un último resumen. Paramétrico implica que no sigue un comportamiento definido por alguna distribución. No paramétrico significa que no sigue un comportamiento definido por alguna distribución específica. Tenemos pruebas no paramétricas equivalentes a la mayor cantidad de pruebas comparativas en estadística paramétrica. Y usted puede encontrar todas estas pruebas en Minitab Statistical Software. Familiarícese con las pruebas y si tiene alguna consulta, por favor escríbanos a soporte@blackberrycross.com. Muchísimas gracias y que tenga muy buen día.